Buen día, estimado licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo A2, el cual va a continuar con la exposición de la NIF 13, medición del valor razonable. Aplicación de activos no financieros. Activos no financieros. Estos son definidos como activos no relacionados con dinero ni instrumentos financieros, por ejemplo, propiedades, maquinarias o activos intangibles. El máximo y mejor uso. El uso del activo que maximiza su valor en el mercado pueden ser físicamente posible, que son características físicas que permiten el uso del activo, legalmente permisibles, restricciones legales para el uso del activo, y financieramente factible, la rentabilidad del uso propuesto. Los criterios a considerar dentro de la físicamente posible son las características físicas como ubicación, tamaño y accesibilidad. Dentro de las legalmente permisibles son las restricciones legales como normativas de zonificación, y como financieramente factibles, es decir, que si genera rentabilidad adecuada considerando los costos de conversión. Las premisas de valoración son dos: uso en combinación, que es valor si se usa junto con otros activos o pasivos complementarios; uso independiente, si el valor se usa de forma aislada. Consideraciones adicionales: el uso actual se presume como el mejor, salvo evidencia contraria. Aunque la entidad no utilice el activo, se mide según el máximo y mejor uso. La medición se considera con los activos y pasivos complementarios están disponibles para el mercado. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Principios generales. El valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio se basa en una transferencia a un participante de un mercado en la fecha de medición. Podemos decir que el pasivo no se va a liquidar, solo se va a transferir, y que el nuevo titular debe de cumplir con la obligación. En el caso del instrumento de patrimonio, este va a seguir vigente y el nuevo titular asume sus derechos y responsabilidades. Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. Si no hay precios cotizados para pasivos o instrumentos de patrimonio idénticos, se utiliza el precio del mercado donde se mantienen como activo. Por otra parte, en ausencia de estos datos, se pueden aplicar técnicas de valoración como el enfoque de ingreso o de mercado. En el caso de los que no son mantenidos como activos, si no hay un mercado que sea activo ni se mantiene como activo por otra parte, se usa una técnica de valoración considerando la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o emitió el documento. Riesgo de incumplimiento. En el caso del valor razonable, este va a reflejar el riesgo de que no se pague la obligación, y este riesgo incluye más que solo el riesgo de crédito, puesto a que se considera el mismo riesgo tanto antes y después de la transferencia. Restricciones que impiden la transferencia. En el caso de un pasivo o un patrimonio que tiene restricción para su transferencia, no se hace un ajuste por separado, ya que se tiene por entendido que está de forma implícita en otros lados o otros datos de entrada usados para medir el valor razonable. En el caso de los pasivos exigibles a petición del acreedor, estos, así como los depósitos a la vista, el valor razonable no puede ser menor al importe exigible de inmediato descontado desde la primera fecha posible de pago. Aplicación a activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgos de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito de cada una de las contrapartes, tal y como lo define la NIF 7. La entidad que gestiona ese grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, le permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Pero dicha excepción se debe realizar si se lleva a cabo lo siguiente. Primero, gestionar el grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado concreto. Luego, proporcionar información sobre esa base
del grupo de activos y pasivos financieros al personal clave de la gerencia, como se define en la NIF 24. Y luego se le requiere medir esos activos y pasivos financieros al valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informe. Esta excepción se aplicará solo a activos y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros. Exposición a riesgo de mercado. Aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable. Y riesgo de crédito de una contraparte particular, se aplicará el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte en la medición del valor razonable cuando los participantes de mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición del riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Una entidad determinará si el valor razonable en el reconocimiento inicial es igual al precio de la transacción, pero si el precio de la transacción no representa el valor razonable de un activo o un pasivo en el reconocimiento inicial, se van a dar algunas situaciones, dentro de las cuales podemos mencionar las transacciones entre partes relacionadas. Debe de haber evidencia de la entrada de la medición del valor razonable, de que esta transacción se realizó de acuerdo a condiciones de mercado. Otra vez, cuando un vendedor se vio forzado a aceptar el precio de una transacción, derivado que está experimentando dificultades financieras. También podemos mencionar el caso de que un activo o pasivo medido al valor razonable es un elemento de la transacción y este incluye derechos y privilegios no declarados que se miden de acuerdo a otra NIF. Y por último tenemos cuando una entidad es un intermediario y realiza transacciones con clientes en el mercado minorista. Técnicas de valoración. El objetivo de utilizar técnicas de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción entre participantes de un mercado. Dentro de esas técnicas podemos mencionar el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingresos. El enfoque de mercado utiliza una matriz de fijación de precios, la cual es una técnica matemática utilizada principalmente para valorar algunos tipos de instrumentos financieros, tales como títulos, valores de deuda. Dentro del enfoque de costos, se refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. Y cuando se utiliza el enfoque de ingresos, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado presente sobre esos importes futuros. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Estas técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada o que sean observables relevantes y minimizarán el uso de entrada que sea no observable. Dentro de los datos de entrada pueden ser observables para algunos activos y pasivos como lo son los instrumentos financieros, los cuales incluyen mercados de intercambio, mercados intermediarios financieros y mercados intermediarios por agentes corredores. También existen los datos de entrada basados en precios de comprador y vendedor. Esto quiere decir que un activo o pasivo medido a valor razonable tiene un precio de comprador y un precio de vendedor. El dato de entrada que proceda dentro del diferencial de precios que existe entre comprador y vendedor, que sea el más representativo del valor razonable. Jerarquía del valor razonable. Esta NIF establece una jerarquía de valor razonable de 3 niveles. Datos de entrada de nivel 1. Estos son los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición. También existen los datos de entrada del nivel 2. Estos son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que para los activos o pasivos son observables directa o indirectamente. Y también existen los datos de entrada del nivel 3. Estos son los datos de entrada no observables para el activo o el pasivo, y estos se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que sean observables, relevantes y que no se encuentren disponibles.
Información a revelar. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos siguientes. Como primer punto, nos habla para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial. Como segundo punto, para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Además, al presentar esta información, la entidad debe considerar 1. El nivel de detalle, 2. El énfasis adecuado, 3. El grado de desglose y si se necesita información adicional para clarificar los datos cuantitativos. También tenemos los niveles en el cual uno de estos puede ser recurrentes y no recurrentes, clasificado en nivel 1, 2 y 3. Y también como activos y pasivos medidos al final del periodo como nivel 1 y nivel 2. Ya por último, los activos y pasivos deben clasificarse adecuadamente según su naturaleza, características y riesgo y su ubicación en el valor de la jerarquía del valor razonable. Esta fue una breve explicación de la NIF 13. Gracias por su atención.